El asesinato de la profesora de ciencias, por Jordi Sierra y Fabra. Después de que un grupo de alumnos vuele por los aires el laboratorio de ciencias de forma accidental, la profesora Fernanda decide darles una lección para demostrarles lo importante que son la física y la química. Les hará beber un extraño líquido y les dejará un mensaje. Tendrán que seguir una serie de pistas para encontrar el antídoto, pero deberán hacerlo antes de las 2 de la tarde o algo terrible ocurrirá. Jorge, Petra y Max recorrerán toda la ciudad buscando y resolviendo los acertijos para salvar su vida, y es que ya sabían ellos que el accidente terminaría pasándoles factura, aunque jamás pensaron que de forma tan dramática. Tras el asesinato del profesor de matemáticas, el asesinato de la profesora de lengua y el asesinato del profesor de música, Jordi Sierra y Fabra presenta el asesinato de la profesora de ciencias, un texto en el que combina de forma divertida y amena la literatura y la ciencia. Es un modo sencillo de atraer a los lectores a esta disciplina que en algunas ocasiones tanto se les atraganta, y desvela muchos hechos cotidianos que, sin los debidos conocimientos, pueden parecer misteriosos, insondables o cosa de magia. Tras el asesinato del profesor de matemáticas, el asesinato de la profesora de lengua y el asesinato del profesor de música, Jordi Sierra y Fabra presenta el asesinato de la profesora de ciencias, un texto en el que combina de forma divertida y amena la literatura y la ciencia. Es un modo sencillo de atraer a los lectores a esta disciplina, que en algunas ocasiones, como hemos dicho antes, se les atraganta y desvela muchos hechos cotidianos que, sin los debidos conocimientos, pueden parecer misteriosos, insondables o cosa de magia. Argumento. Después de que un alumno vuele por los aires el laboratorio de ciencias de forma accidental, la profesora Fernanda decide dar una lección a su clase para demostrar lo importante que son las ciencias. Así, organiza una reunión un sábado en el instituto y hace que sus alumnos beban unos extraños líquidos de colores. A continuación, les deja un mensaje. Aquellos que hayan bebido el brebaje de color rojo han sido envenenados y deberán seguir una serie de pistas para encontrar el antídoto antes de las 2 de la tarde o será demasiado tarde. Jorge, el responsable de la explosión, y sus amigos Petra y Max son las víctimas de los malvados planes de Fernanda. Recorrerán la ciudad buscando y resolviendo pruebas y acertijos para salvar sus vidas, además de lidiar con extraños personajes encargados de proporcionarles las pistas. Y es que ya sabían ellos que el accidente terminaría pasándoles factura, aunque jamás pensaron que de forma tan dramática. Autor e ilustrador. Jordi Sierra y Fabra nació en Barcelona en 1947. Es un apasionado de la vida, la literatura y la música. Ha cultivado todos los géneros como escritor, desde la novela policíaca y la ciencia ficción a la narrativa infantil y juvenil, la poesía, el humor, la historia, la biografía o el ensayo. Es una autoridad en música rock, fundador y director en España de diversas revistas musicales. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y galardonada con numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de 2007. Pablo Núñez nació en Madrid en el año 1963. Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense. En 1990 obtuvo el segundo Premio Nacional de Ilustración. Alterna su trabajo de ilustrador de libros infantiles con colaboraciones en diarios y revistas. Continuamos con los personajes. Jorge es el alumno que, en un despiste, mezcla 2 potingues y provoca una explosión que destruye el laboratorio de ciencias del centro. Es un muchacho inteligente, pero parece no esforzarse demasiado en los estudios y acumula suspensos, algo que su padre le recrimina a menudo. Tras esa particular aventura, cambia su forma de actuar. Petra
Amiga de Jorge, le apoya tras el disgusto de la explosión y más tarde, cuando la profesora les atrapa en su trampa del veneno, hace y parece más estudiosa que sus amigos. Es observadora, inquieta y de espíritu aventurero. Max, el tercero del grupo que, al igual que sus amigos, se desespera por encontrar el antídoto para salvar su vida. Es vaguete para los estudios, para la actividad física, pero también comprende la importancia de las ciencias en su vida diaria y seguro que cambia para bien. Profesora Fernanda. Parece una profesora hueso, obsesionada por la importancia de su asignatura, de las ciencias, de la física y de la química. Después se presenta como una mujer vengativa y maligna. Ha envenenado a sus alumnos, pero al final se descubre que es una mujer que quiere lo mejor para los muchachos y muchachas a su cargo y que pretende que aprendan a disfrutar con el conocimiento como lo hace ella. Saúl. Al principio será un sin techo que colabora con Fernanda a cambio de dinero. Su figura despierta la curiosidad de los protagonistas por su situación, en especial la de Jorge. Tras el desenlace, sabremos que, en realidad, Saúl es el marido de Fernanda, también profesor de ciencias y actor aficionado. Temas y valores. Algunos de los temas que trabaja el asesinato de la profesora de ciencias es la amistad. Jorge, Petra y Max son grandes amigos y lo demuestran apoyándose los unos a los otros en este momento tan grave. Se mantienen unidos y se dan ánimos para continuar con su misión. Esa es la verdadera amistad, la que se mantiene en los buenos y sobre todo en los malos momentos. Otro tema es la importancia del aprendizaje. Fernanda, y seguro que los otros profesores de los protagonistas, quiere que sus alumnos no solo aprendan lo necesario para aprobar, sino que vayan más allá, que atiendan en el conocimiento y sepan que es básico para la vida diaria. La física, la química, las matemáticas, la lengua son más que necesarias en nuestro día a día, aunque no queramos o no sepamos verlo. No por hablar de que el aprendizaje, los estudios, nos ayudan a tener mayores y mejores oportunidades en la vida. Otro tema es preocuparse por el otro. Aparece una figura que causa intriga a los personajes, como es la del sin techo. Día a día, en nuestras ciudades y pueblos, vemos a personas similares a esta, pero no nos interesamos por ellas. Nos alejamos todo lo posible. Son prácticamente invisibles. Ellos tienen sentimientos, como todos, y unas vidas que merecería la pena conocer. Aunque Saúl es un falso mendigo, es seguro que a partir de ahora los lectores verán con otros ojos a estas personas. Recursos para el trabajo en el aula. A continuación ofreceré un listado de películas, libros y direcciones de Internet relacionados con la obra estudiada, su autor o su temática, que podrán ser utilizados para el trabajo en el aula o recomendados a los alumnos para ampliar los conocimientos. Podremos citar, por ejemplo, otros libros del autor, como El asesinato del profesor de matemáticas, El asesinato de la profesora de lengua o El asesinato del profesor de música. También hablaremos, por ejemplo, de otros libros como Un verano en Borneo, de Piral Garriga, o El misterioso de las campanadas, o también, por ejemplo, Galileo envenenado. En Internet podemos visitar la web oficial de Jordi Sierra y Fabra, con información sobre su biografía, bibliografía, premios, fundación del autor, etc. Ahí podrás dirigirte a www.sierrayfabra.com. También podemos dirigirnos a www.losavancesdelaquimica.com, porque la química en la vida cotidiana y perfiles de científicos ilustres son importantes. La química en los medios de comunicación también lo son. También encontraréis cursos de divulgación sobre esta disciplina. Son solo algunos de los contenidos que el investigador Bernardo Herradón aborda en esta web.
Luego también podéis visitar www.institucional.us.es. Es el Centro Nacional de Aceleradores que ofrece este recurso didáctico a profesores y niños que deseen aprender sobre el comportamiento de las partículas y los aceleradores. Dispone de juegos, de vocabulario, noticias y mucho más. Así podríamos seguir hablando de, por ejemplo, www.experimentosfaciles.com, donde encontraréis muchos experimentos científicos para estudiantes, proyectos de ciencias, actividades sencillas y también muy fáciles para hacer en casa. www.experimentoscaseros.org, que es un blog dedicado a experimentos de física para realizar en casa o en clase. O, por ejemplo, www.aucas.com, que es una web que reúne ciencia, escepticismo, humor en una misma página. Así también incluye divulgación científica, curiosidades, experimentos y mucho más. Damos paso ahora a las películas. Por ejemplo, pueden ver La herencia del viento, de 1960, cuya trama se desarrolla en una ciudad pequeña del estado de Tennessee, que se juzga a su profesor por enseñar a los alumnos la teoría de la evolución de las especies. El darwinismo se enfrenta a una burda y fundamentalista teoría del reaccionismo en una explosiva batalla judicial entre el abogado defensor Henry y el líder ultraconservador Matthew. Esta película está basada en hechos reales. Cosmos es una serie de televisión. Y también, por ejemplo, podemos pensar en cómo trabajar las inteligencias múltiples, ya que la teoría de las inteligencias múltiples propone un nuevo enfoque para el estudio y el desarrollo de la inteligencia. Supone así un modo global para afrontar las diferencias personales y comprender las capacidades e intereses individuales. Esta teoría permite explicar cómo personas con habilidades extraordinarias en algunos campos pueden resultar no tan brillantes en muchos otros. Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. Este es el desafío educativo fundamental. Podemos ignorar estas diferencias y suponer que todas estas mentes son iguales, o podemos tomar las diferencias entre ellas. Esto lo dijo Gardner en el año 1995. También os puedo proponer algunas actividades para el aula. Por ejemplo, antes de la lectura, pues podríamos a los alumnos que lean detenidamente el título y que se fijen en la ilustración de la cubierta. ¿Qué hace el personaje? ¿Cómo va vestido? Después les proponemos qué imagen y que escriban un relato que se titule como el libro, El asesinato de la profesora de ciencias, y cuyo protagonista de inspiración sea el personaje de la cubierta. También antes de la lectura podemos hacer una actividad que se llame Ciencias. Ahí entablaremos un debate sobre lo que significa la ciencia para ellos y les preguntaremos si la ven solamente como una asignatura, si entienden que la física, la química y la biología están presentes en su vida diaria y también si les gusta estar al lado de los avances científicos o si les gusta, por ejemplo, hacer experimentos caseros. También podemos trabajar con la tabla periódica, ya que el libro incluye una tabla periódica desplegable. Pero, ¿qué saben los alumnos sobre esta clasificación tan importante? Por parejas buscarán información sobre la tabla, descubrimiento de los elementos, propiedades periódicas, los pesos atómicos, antecedentes de la clasificación actual, estructura y organización de la tabla. Y así pondrán su investigación por escrito. Para después de la lectura, haremos una actividad que, por ejemplo, se puede llamar física y química. La profesora Fernanda asegura que el amor es cuestión de feromonas. Severo Ochoa dijo en una ocasión que el amor es la fundición de física y química. Así preguntaremos a los alumnos qué piensan de esto. Después les propondremos que investiguen sobre el tema de la biblioteca o en Internet. Y por último, les devolveremos
y les volveremos a plantear el tema. ¿Han cambiado sus ideas sobre el amor? Otra actividad puede ser fenómenos químicos. En la primera prueba que deben superar los protagonistas se habla de fenómenos químicos. ¿Podrían definir los alumnos de qué se trata? Podrán buscar la información en su libro de ciencias si es necesario. Después, deberán hacer una lista de 10 ejemplos de fenómenos químicos que ocurran de forma más o menos cotidiana. O, por ejemplo, también pueden hacer un poema científico para encontrar la primera letra de la clave final. Fernanda prepara un acertijo en forma de poeta con diversos elementos químicos. Propondremos a los alumnos que escriban sus propios versos científicos. Podrán explicar una reacción química, una ley física, una función biológica. Sus poemas podrán ser leídos coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía del 21 de marzo. Feo 2. En la página 65 aparece una foto distorsionada, repetida, para crear el juego que propone la profesora a los alumnos. Pediremos a los alumnos que intenten descubrir a quién pertenece ese curioso retrato. La respuesta es Jordi Sierra y Fabra. La manzana de Newton. Ya que se nombra a este científico del siglo XVIII, pediremos a los alumnos que busquen información sobre su biografía, aportaciones a la ciencia, etc., que presenten los datos más interesantes en murales que pondrán y podrán exponer en los pasillos del centro o en las paredes del aula. Luego, por ejemplo, también pueden hacer un mensaje secreto, animando a los alumnos a crear un breve mensaje a que lo codifiquen usando los símbolos y números atómicos de los elementos de la tabla periódica. Después, intercambiarán sus mensajes con el compañero de al lado y deberán descubrir qué esconde sus escritos. Sería interesante poder visitar con los alumnos algún museo de tipo experimental o interactivo o poder asistir a una conferencia divulgativa sobre algún tema científico. Si esto no fuese posible, podría ser interesante ver un documental en clase o una charla en las que aparecen en la web de Naucas.